vampiro. Me adelanté un poquito a la misión para no estar corriendo toda esa parte, pero me topé a muchos enemigos aquí un poco complicados. Pero ya llegué al área donde tengo que llegar. Estaba en el hospital, el último video que me quedé. Nada más avancé de todo este pedo para no ir corriendo y ir grabando. Llegué al punto donde voy a ir. Aquí voy a comenzar los videos para no hacerlos muy largos y irme a la historia y irme con lo que debo de hacer de la aventura de vampiro. Ciencia sin conciencia. Rescata a Edgar Schwarzer, que fue raptado por estos miembros de esta secta. Bien, entonces vamos a ver qué me tengo aquí, pero sí me toqué muchos enemigos. Aquí hay uno, dos, hay tres creo. El arma, estoy cargado, tengo sangre de algo. Bien. Vamos a ver, espérame. Aquí tengo otra cosa que me puede servir, pero creo que no. Aumenta la tasa de regeneración de energía. Pues la energía no la necesito tanto como sangre. Bueno, este es el que la tengo, ¿no? Ya la tengo. Y esta me da 200 puntos de salud. Y me quedo con estas así. Ok, siento que se va a poner algo complicado. Entonces vamos a ver cuántos enemigos hay. 1, 2. 1, 2. Ok. Vamos a terminar con el grandote. Christ! He's dead! Le doy un garrazo, pero mejor lo voy a estar haciendo para la sangre. Me absorbe un poco de sangre, creo que debe estar adentro. Sí llega el teatro de Doris. Esta mujer es un poco batallar. ¿Qué tan complicado se pone? Ya los objetos son 31, 32. Tengo que subir la habilidad también supera absorción de sangre y salud. O el de la garra que absorba más sangre. Que se recupera un poco de la que gaste. So Prewen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. ¿Será? ¿Estará arriba o estará abajo? Hay que tener que investigar. ¿Hay alguien acá? Look at it! Vicious bugger! Christ! He's dead! He's too fucking fast! Estos con habilidades infinitivas se mueren rápido. Ya es verdad, no quiero rata ahora, estoy lleno. A lo más rápido posible con estos sujetos. Hoy pensé que era alguien aquí. No ve nada. Pero creo que viene por el lugar equivocado.
Tengo sangre, así que no te voy a comer, rata. Ah, sí, mira, aquí está dentro. Está con un sujeto muy pesado, parece. Está muy abajo. Ese es otro. Está además un piso más abajo. La forma de ir para abajo otra vez. Vamos por donde iba, estaba bien. Ah, Over there! There's one of them. no necesito nada. Rayos, tampoco está por aquí. Entonces va a ser por la parte de abajo. Ahí, uno. Best be your Coloca phone. otro. It's a leech! Kill it! Rayos. Me pusieron rudos estos. No te quiero. Oh my god! Órale. Bueno, hay dos grandotes. No morí perdida. A veces me adoro y uy. Seleccionar, seleccionar. Vas a hacer la puerta esa no se abre, esta no se abre. ¿Qué? Ah. Era otra salida. No rest for the wicked! Debe ser por aquí. Pero aquí no había salida. Está cerrado eso. Que ya me hicieron el laberinto aquí. Entonces, debe haber algo aquí. ¿Cómo iré para abajo? Esa es la tarea de hoy. Mira, este no lo vi, se estaba impresionando. Las escaleras no, por ahí salgo. Vuelvo a subir. Oh, rayos. Esto no se quebra. Algo que se caiga y se quiebre, no sé. A ver, aquí no hay nada. Entonces esta puerta debe haber un pasadizo por aquí que me lleve a la parte del sótano. Mira, esta es sótano, pero no sé cómo entrar, todavía dice que no vemos nada. No, la rata. Aquí nomás mira el balcón. No rest for the wicked.
Debe algo que me lleve hacia abajo. Aquí hay luz, pero de arriba abajo. Pega por aquí. La puerta está cerrada. Ay. One's near. I know it. El secreto, ¿dónde estará? Bien. Entonces creo que tendré que hacer otra cosa. Ya le di la vuelta a la casa 2 veces y no encuentro cómo llegar al sótano. No voltea para prenderle fuego a todo esto. A ver si de esa forma sí me salen todos ahora. Entonces aquí a fuerza tiene que ver algo. It's locked, all right. No hay nada. Nada de nada, ya estoy trabado aquí, no sé cómo llegar al piso. Ya le di vuelta a la casa y no hay nada. Tendré que salir de aquí. Nada más tengo que salir. Lo más seguro porque no hay nada aquí. Nada de nada y tal vez tenga que ir por otro lado. Bien, pues creo que voy a salir y voy a echar una para afuera. Cuando encuentre vuelvo a comenzar el video mientras que le doy vuelta, porque si no voy a pasar todo el video dándome vueltas y no voy a encontrar la salida de este sitio. Así que voy a salirme. Cuando me encuentre ahí volveré. Así que esperen un momento. Pues bueno, estuve dando vueltas y vueltas aquí en esta parte hasta pues aquí mismo. No me había puesto atención. Aquí había una llave. Vamos a ver las puertas que estén cerradas, a ver si me la abre. Esta era la puerta cerrada. Ya recogí esa llave, ya se abrió. A ver si aquí con esa llave me lleva hacia la parte de abajo. Excelente, ahí vamos. Sí. Estuve dando un buen rato vueltas. Ahí está la llave enfrente de mis narices. Bueno, ahí se está cerrado. Y le di vueltas por los dos lados. Ok, entonces esas cosillas que están ahí no me marcaba. Que estuve demasiado cerquita. Es cuando me marcó que tenía que recoger ahí algo. Turn around, sir. Bloody monster! No, no fue esto. No fue necesario ponérmelo así. Bueno, entonces si se abre. Esa no se abre. Okay, vamos a recoger estas cositas para ver ahorita qué alma puedo subir. Aquí está el doctor. No. Bueno, seguramente va a haber más información. Aquí hay otro. Notas colgadas. Evidencia del café. I should find the key to that box. La caja de Pandora investiga actualización. ¿Ah? Ciencia todavía recoge la información. Vamos a estar recogiendo información. Todos los documentitos que encuentres. Acá hay otros. En la memoria de William Marshall. Blood of a pure heart. Otra llave. Garlic. La del otro lado. Blood of a king. El sótano. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. No alcancé
Ah, sí, se abrió. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Pero no me mata, tenía mucha experiencia y... Don't try to spare que me. no vaya. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Tengo dudas. ¿Está ocultando algo? A ver. Edgar, Con la duda. as much as I would like to believe you, I have a few concerns that require clarification. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Ok. Vamos, tiene que darnos algunas explicaciones. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher se infectó en Pembroke. A ver. El nombre de Doris Fletcher. ¿Recuerda quién era Doris? A ver. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Muy bien. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example.
And rabies is not the devil at work. No es el patrón. Come on, Edgar. No ve el patrón. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Muy bien, a ver, esto no es una manera conocida. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Oh, que déjame morir. Se lo merece. Convertir sacrificará hasta 3000 de experiencia en el proceso. No morirá. Apropiarse. Haré que su muerte sea rápida. Dejar morir sin... Se lo merece. Ah, ¿qué hago? Le bajé la experiencia a este sujeto por seguir con vida. ¿Me ayudará? Apropiarse. Haré que su muerte sea rápida. Vamos a convertirlo. O lo voy a hacer. A ver, no sé qué pedo. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Estoy sirviendo ayudante. El otro no ha salido. Ok. Ya van 2 que convierto. Capítulo 6. Ganaste un trofeo. El moribundo es Edgar. ¿Qué pasó? Antídoto. Menos 400 de experiencia. Uy, me gasté mucha experiencia. Uy. Puede haber servido. Pero espero y me sirva haberlo ayudado. Antídoto habla con Lady Ashbury. Ahora tendré que ir con ella. ¿Dónde está? ¿Está algo lejos? Voy a terminar el video y darle contenido para ir hacia este lugar ya cuando esté cerca, para no ir corriendo y ir grabando. Va a estar un poco lejos. Luego siempre salen monstruos en la caminata. Bueno, me gasté toda la experiencia que tenía para haber subido más sangre, algo.
Espero y al final me vengan ayudando estos sujetos. Así que los dejo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.